Aprendiendo en Comunidad. Un programa para toda la familia. Un programa de Sociedad San José por Radio María. Buenos días, querido público, y bienvenidos sean a un nuevo programa de Aprendiendo en Comunidad. Mi nombre es Mónica Torres y hoy estaremos hablando de temas muy importantes. Nutrición saludable, nutrición en preescolares. Para ello tendremos dos invitadas muy especiales, la licenciada en Nutrición y Dietética Catherine Machaca y también a nuestra ingeniera agrónoma Mariela Rivera, responsable de Agricultura Urbana dentro de Fundación Alternativas. Estaremos hablando de temas como nutrición saludable, cómo producir tal vez alimentos saludables, alimentos orgánicos, también cómo fomentar a nuestros niños a producir, a sembrar alimentos para que ellos puedan consumir comida sana. Por otro lado, también estaremos hablando de nutrición, cómo también podemos fomentar a nuestros niños preescolares a comer una comida más sana, a evitar, por ejemplo, comer comida chatarra, helados, dulces y en temas en generales también. También hacerles la invitación para que visiten nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Sociedad San José, donde podrán encontrar nuestros programas anteriores y también conseguir bastante información sobre intereses de la sociedad. Por otro lado, también nos pueden encontrar en Facebook como Sociedad San José e Instagram como Sociedad San José. Mi nombre es Mónica Torres y así empezamos. ¿Estás en compañía de tu programa? Aprendiendo en Comunidad. Continuando con el programa, pero antes hacerles la invitación a que visiten nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Sociedad San José y en Facebook como Sociedad San José. Si tienen alguna consulta, también puede comunicarse a nuestra línea de WhatsApp, el 697-61-099. 697-61-099. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es la licenciada en Nutrición y Dietética Catherine Machaca. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la invitación y gustosa de estar acá. El placer es nuestro, ¿no? Bueno, licenciada, hablemos de alimentación. Entonces, ¿quién nos puede decir de alimentación en general? Porque sabemos que hay alimentación sana, alimentación mala, etc. Entonces, hablemos de alimentación en general para poder arrancar nuestro tema. Bueno, claro que sí. La alimentación como tal es un acto de ingerir los alimentos. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado en qué alimentos estamos llegando a ingerir, ¿no es cierto? En qué cantidades, cómo, cuándo, dónde. Entonces, la alimentación como tal está constituida por eso. Por una alimentación ya puede ser saludable o no saludable, dependiendo qué es lo que más llegamos a consumir durante el día, cómo es nuestros hábitos alimenticios, cómo hemos empezado nuestra alimentación y demás. Claro, es muy importante la parte de la alimentación, pero enfoquémonos en la etapa inicial. ¿Cómo debería ser la alimentación en esa etapa? Bueno, la alimentación como tal del ser humano empieza desde la lactancia. Desde que empieza a lactar, el niño ya empieza a recibir un alimento, ¿no es cierto?, que es externo a cuando estaba dentro del cuerpo de la mamá, ¿no es cierto? Entonces, empieza con la lactancia, pero la lactancia tiene un tiempo específico que es, por ejemplo, exclusiva hasta los 6 meses. Entonces, cuando hablamos de exclusividad, es tan rígido este aspecto de exclusivo. ¿Por qué? Porque hasta los 6 meses el bebé no debería ingerir agua, mates, ni algún tipo de infusiones. Entonces, como te decía, es tan rígido esta palabra exclusivo, que la lactancia materna debería ser netamente lactancia durante este tiempo que es hasta los 6 meses. Ya empezando a hablar desde los 6 meses para adelante, estamos hablando de un inicio de la alimentación complementaria. Ahora, ¿por qué hablamos de una alimentación complementaria? ¿Por qué ese término de complementar? ¿Por qué? Porque va a complementar a la lactancia materna.
La lactancia materna como tal se va a dar una lactancia prolongada hasta los 2 años o más. Entonces, cuando iniciamos la alimentación complementaria, no se inicia con darle todo lo que comemos nosotros como adultos. Entonces, iniciamos de manera gradual. Cuando iniciamos, por ejemplo, con la papa, que es un tubérculo, ¿no? Entonces empezamos con papa, con la yuca, y ya empezamos a hacer purés y le damos a nuestros bebés, ¿no? Después de darle ese lapso de tubérculos, le empezamos a añadir lo que son las verduritas. Entonces es ahí donde nosotros podemos iniciar a que el bebé empiece a conocer los sabores, empiece a saborear cuál es más dulce. Por ejemplo, el zapallo es dulce, la zanahoria es dulce, la papa no tiene un sabor ni dulce ni salado, porque tampoco es recomendable que le añadamos sal, porque ya como alimento tiene su propia cantidad, ¿no es cierto?, de sodio. Entonces empezamos a darle ese tipo de alimentos de manera gradual. Llegamos a la 7ª semana y es ahí donde empezamos con las carnes. Entonces le empezamos a dar las carnecitas trituradas en el 7º mes. Y es ahí donde ya empieza a tener casi el complemento de todos los alimentos que un adulto pudiera consumir, ¿no es cierto? Entonces empezamos con los tubérculos, nos vamos con las verduras, luego vienen los cereales, que le podemos ya poner un poco de maicena, le podemos dar ya arrocito. Entonces es de manera gradual cómo empieza nuestra alimentación durante esa etapa. Entonces te hablaba un poco de la lactancia prolongada, que te decía que son hasta aproximadamente los 2 años, porque he visto muchas mamás que lo que hacen es cortarles la leche. ¿Por qué? Por varios mitos. Tienen mitos de que, no, la leche ya no sirve después del primer año, al primer año yo ya le tengo que cortar la leche. O otro mito es que, no, yo le sigo dando leche, lo estoy mimando. O muchas veces las mamás, ¿no? Ya desde las mamás de las hijas son las que les dicen, no, ya lo sigues mimando, quítale la leche. O incluso otros mitos que dicen, no, ponte colino, exacto, que te pongas locoto, exacto, para el desteté se llama eso. Entonces el desteté tiene que ser gradual, porque los beneficios de la leche materna son tan innumerables que nos pasaríamos toda la tarde descifrando uno por uno. Sin embargo, es tan importante que el bebé reciba este alimento que es la leche materna, para tener una posterior, cuando llegue a la etapa adulta, tener una vida saludable, ¿ya? Entonces, tener defensas para futuras enfermedades. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a adquirir ya todo lo que necesitamos para nuestra adultez, para nuestra etapa adulta. Entonces, es ahí con la lactancia, empezamos con la alimentación complementaria, y ya empezamos a entrar a lo que es la etapa preescolar. Claro que sí. Mira, haciendo un pequeño paréntesis donde decías, se le debe dar al niño hasta los 6 meses de lactancia. Pero hay también personas que dicen que la lactancia, por ejemplo, de la mujer cuando está dando la lechecita al niño, ¿no?, al bebé, en todo caso no debe comer ciertos alimentos. ¿Es real eso? Digamos, mientras esté iniciando con la lactancia no debería comer, por ejemplo, cebolla. Ya nos dicen eso. ¿Cuán verdad tiene estos mitos? Sí, es un mito. Bueno, la alimentación como tal llega a influir, la alimentación de la mujer en etapa de lactancia llega a influir, porque muchas veces dicen también, ¿no?, que si no te alimentas bien no vas a tener buena producción de leche. Sin embargo, también eso es un mito. ¿Por qué? Porque la producción de leche está basada en la succión del bebé. Si el bebé succiona más veces, va a haber una buena producción de leche. Entonces, ese es un estímulo para que haya una buena producción de leche. Ahora, en cuanto a la alimentación de la mujer en etapa de lactancia, no hay alimentos así estrictamente que digan, no, eso no tienes que comer, no, eso no, sino tratar de equilibrar en cantidades. No exagerar el consumo por ejemplo, he visto mamás que comen así full agua, que comen full cierto tipo de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, no exagerar en el consumo de esos ciertos alimentos.
Pero sí existe esta restricción, digamos, de comer ciertos alimentos o simplemente se están inventando, digamos, porque yo he escuchado a mamás y tengo también hermana, ¿no?, que recién ha tenido su bebé y el doctor o la enfermera le decía que no tienes que comer cebolla por lo menos los primeros 3 meses que estés dando de lactancia, porque ella es madre primeriza. ¿Cuánta necesidad tiene esto tú que dominas esto de alimentación? Bueno, como te decía, una restricción, o sea, tipo eliminación, este alimento no me consumes, no hay. Ya, entonces tiene que haber un consumo reducido de, porque son, por ejemplo, el ajo, la cebolla y todos esos, tienen componentes como el azufre. Entonces son muy fuertes para el olfato de la mamá que se encuentra sensible y todo ello, ¿no es cierto? Entonces no hay, como te decía, un alimento que digas, no, eso no vas a consumir porque va a pasar esto o porque te dicen, ¿no es cierto? Entonces, qué importante es acudir a un nutricionista. ¿Por qué? Porque muchas veces te dicen, no, los nutricionistas solo son para bajar de peso. No, te van a decir que vas y toma tu plato de lechuga y de tomate, ¿no es cierto? O si no, durante el día tienes que comer unas no sé cuántas frutas. Pero no es así. Eso también es otro mito, que lo que queremos como área de nutrición es que haya un consumo de una amplia variedad de alimentos que tenemos nosotros acá en Bolivia. Entonces somos tan ricos en eso, entonces tenemos que saber aprovecharlos. Claro que sí, es bien importante, ¿no?, saber qué consumir más que todo. Entonces yo me pregunto, bueno, como padres y madres de familia, quienes nos están escuchando, yo sé que muchos se preguntan, ¿qué alimentos debo darles a mis niños? Digamos, si en el comienzo es la lactancia que viene desde el consumo de la madre, digamos, desde que los nutrientes que ella ingiere para nuestros niños a medida que van creciendo ya van consumiendo alimentos, ¿no? ¿Qué alimentos se les debe dar? Ya. Bueno, antes de comenzar, ¿qué alimentos les podemos dar a nuestros pequeños? Vamos a empezar con lo que es la alimentación perceptiva. La alimentación perceptiva empieza desde que empezamos a darle el primer alimento a nuestro bebé, ¿ya? ¿Por qué? Porque la alimentación perceptiva se trata de cómo le estoy dando, del cuándo le estoy dando, dónde, en qué lugar y quién le está dando el alimento al bebé. Entonces es ahí donde empieza esta alimentación. E incluso tenemos técnicas para tener una alimentación perceptiva adecuada, digámoslo así, ¿no? Entonces nosotros como padres de familia tenemos que responder de manera positiva cuando el niño está empezando a comer, ¿ya? Entonces, cuando el niño está empezando a comer, o bien muchas veces te empieza a retener la comida o empieza a querer escupirlo, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde nosotros vamos a ir creando hábitos. Entonces, qué lindo es cuando nos presentan un plato colorido, un plato tal vez con diseños o con florcitas, colorido, amplio. Tengo el naranja, el verde, el amarillo, tengo un sinfín de colores. Entonces me llama la atención para poder ingerir los alimentos, para poder comer. Y como niño, los ojitos te brillan, ¿no? Entonces empieza a querer comer. Entonces, nosotros al querer dar los alimentos a nuestros hijos, tenemos que ser pacientes. Y eso es parte de las técnicas de esta alimentación perceptiva. Debemos ser pacientes, esperar a que el niño, cuando le demos la primera cucharadita, termine. Entonces, está ahí, ser pacientes, esperar. Ya terminó la primera cucharadita, entonces seguimos con la segunda. Entonces ahí vamos empezando a ser pacientes con el pequeño y entonces el pequeño empieza a decir, no, sí me está esperando, entonces debe ser rico y todo ello, ¿no? Entonces ese es un punto para estas técnicas. Después tenemos que, como te decía, combinar las variedades de alimentos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si bien le vamos a dar una sopita, digamos, de verduras, una crema sopa de verduras, entonces también tenemos que saber el tipo de cocción que va a tener ellas, ¿no? Porque, como bien decía, ¿no?, que nosotros agarramos la olla, ponemos todo lo que va en la sopita y está ahí en la mañana, ¿no? Entonces, ahí estamos perdiendo muchos nutrientes. Lo que tenemos que hacer es ver el tiempo de cocción de nuestras verduritas. Entonces, por ejemplo, las hojitas verdes tenemos que añadirlas siempre al final. Entonces, cuando nosotros añadimos al final, tienden a tener un verdecito tan lindo que llama la atención.
Entonces, incluso en la sopita, porque muchas veces los niños dicen, no, sopa no quiero. Entonces, desde pequeñitos empiezan a rechazar eso, ¿no? Entonces, ay, no, que la sopa de quinoa, que la quinoa es un cereal, que tiene un sinfín de beneficios, ¿no? Entonces, eso. Ya otro punto para las técnicas que son de la alimentación perceptiva es permanecer con el niño, estar al lado del niño hasta que termine su platito, no irnos y prestar atención a otras labores que tenemos. Entonces tenemos que darle un tiempo específico para la alimentación del niño y así nosotros crear hábitos desde pequeños para que puedan ver, la alimentación es importante, le está dando importancia, mi mamá le está dando importancia a que yo termine mi comidita. Entonces empiezan a decir eso los niños. ¿Por qué no? Si la mamá se va, o el papá, ¿no? Se va a hacer otras cosas, dice, ya se ha acabado, no, pues el niño está ahí, ¿no? Entonces tenemos que darle ese tiempo, esa importancia que necesita desde ese punto esta alimentación. Entonces es ahí donde comenzamos esta alimentación y ya llegando a la etapa de lo que es el preescolar, poder tener hábitos que el niño diga, no, eso yo ya lo he probado, es rico. Eso es dulce, el camote es dulce, entonces yo ya lo he comido, ya lo he probado, ya conozco esos sabores, esas texturas, esos colores, esos olores, ¿no? Entonces es rico y empiezan a disfrutar de la comida, que eso es lo que se quiere, que se disfrute de la comida y que no sea un castigo, ¿no? Porque hay personas, hay mamás que dicen, no, tienes que acabar, si no, no te dejo salir, entonces comen los niños con tanta... sin ganas, ¿no? Entonces empiezan a comer y comen por comer, no porque quieran comer y porque lo necesiten, porque hay que enseñarles también a los niños que necesitan comer para poder crecer, para poder desarrollarse, porque están en la etapa de crecimiento. Los huesitos de los niños necesitan, los tejidos de los niños, el tejido muscular y todo ello necesita, entonces necesita todos esos nutrientes, cosa de que esos alimentos los ayuden a ellos. Claro que sí, entonces en todo caso la paciencia. Los padres deberían tener bastante paciencia y estar ahí. También no, los padres deberían como que ellos, junto con los hijos, estar comiendo ahí, demostrar con sus actos, digamos, para que el niño pueda seguir y también fomentar a estos hábitos alimenticios. Así es. Hay una parte que tú mencionabas, Katy, es cuando la sopa, la verdura, si no está bien cocida o si está muy cocida pierde sus nutrientes. ¿Y qué pasa si la mamá cocina en la mañana su sopita, lo deja ya cocida, y el niño llega a mediodía y la sopa está guardada, tiene que calentarlo y comer? ¿Qué pasa ahí en los nutrientes y todo eso? Ya, muy bien. Bueno, retomando esa parte de la cocción de las verduritas, más que todo, que es importante. ¿Por qué? Porque ya es casi una costumbre de que la sopita se haga en la mañana y se lo consuma a mediodía, ¿no es cierto? Pero también es por el tema del tiempo, porque muchas mamás trabajan, los papás trabajan, entonces muchas veces no están netamente los padres al cuidado de los niños, tal vez hay otra persona, la hermana mayor u otra persona. Entonces, lo que se realiza, como te decía, es nosotros ya tenemos nuestra ollita, en la mañana ya estamos preparando todo, absolutamente todo, colocamos nuestras hojitas verdes, siempre al final. Entonces, colocamos al final, una vez apagada la olla, colocamos al final y el mismo calor de la sopita ya lo empieza a cocer. Entonces ahí no va a haber problema cuando nosotros agarremos un tantito de sopa que hemos cocinado para toda la familia y lo recalentemos. No va a haber problema. Exacto. Porque no va a haber otra cocción de otra, o bueno, otro calentamiento de otras, unos 15 minutos, digamos, ¿no? Ya no. Entonces, es como que ahí estamos tratando de mantener los nutrientes de cada uno de las verduritas. Súper, porque hay muchas madres que trabajan actualmente, sabemos que están 24/7 tal vez al igual que los padres y dejan el alimento para recalentar en el microondas y todo eso, ¿no? Entonces, ya saben, mamás pueden hacerlo, pero no así haciéndolo pasar por demás. Entonces, hablando ya de los niños, hablemos de la etapa preescolar, la alimentación preescolar, que es bien importante, ya que los niños ya empiezan a asistir a la escuela, empiezan a compartir tal vez alimentos como los dulces, los chocolates, el helado. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de la alimentación preescolar
qué deben hacer los padres, qué alimentos se les debe dar justamente en esa etapa. Ya, muy bien. Bueno, principalmente mencionarles a todos los padres, madres, familia, que nosotros tenemos una amplia variedad de alimentos que se encuentran acá en el arco de la alimentación. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el primer grupo, que son los cereales y tubérculos. En este grupo se encuentran todos los alimentos que nos van a proporcionar energía. Entonces, como etapa preescolar, los niños necesitan esa energía, porque muchos están correteando, gatean, juegan, saltan y demás. Entonces, es necesario proporcionarles energía. Y en este grupo tenemos nosotros lo que son los cereales. Entonces, ahí está la quinoa, el arroz, el trigo, un sinfín de cereales y tubérculos. Después tenemos lo que son las verduras. En el grupo número 2, en las verduritas, nosotros tenemos que darles casi la mitad de su platito del preescolar. Tiene que ser lleno de verduritas, ¿ya? Entonces, pueden ser crudas, que son a mediodía, y en la cenita, que también tenemos que dar una cenita, pueden ser cocidas, para que sus tomatitos estén más ligeros. Ya, entonces después tenemos el grupo de lo que son las frutas. En el grupo de las frutas ya nosotros aprendemos lo que son las vitaminas y minerales. Después del grupo de las frutas nosotros tenemos lo que son los lácteos. Y qué importante es darle lácteos porque nos da un mineral importante para esta etapa que es el preescolar, que es el calcio. Entonces nosotros podemos ofrecerles leche, yogur, queso, requesón y demás. Después tenemos el grupo que son las carnes, que llegan a aportar proteína. Y esta proteína ayuda a la formación de los tejidos de los niños. Entonces, también nos ayuda mucho. Después, lo que son las grasas. Y estas grasas se las puede adicionar en su ensaladita del niño, pero sin modificar por cocción, por calor ni nada. Y por último, tenemos que es una línea delgadita, que son los azúcares. Entonces, los azúcares también se les puede dar a los niños, pero sin exagerar, porque tienen muchas consecuencias para nuestros pequeños. Claro que sí, sin duda este tema es para largo. Realmente es amplio la alimentación, podemos hablar de niños, preescolares, adultos, ancianos, pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Entonces, ¿algún consejo que quisieras dar a nuestro público antes de cerrar el programa? Claro que sí. Mencionarles a los padres, madres, familia, que la alimentación durante la etapa preescolar es tan importante que nosotros tenemos que darle el tiempo necesario a nuestros pequeños y no tener unos motivos de distracción durante la alimentación, cuando estemos con nuestros niños en la mesa. Entonces, por favor, papás, tomar atención a qué es lo que están consumiendo nuestros niños para que en la etapa adulta puedan tener una vida saludable. Bueno, querida Katia, ha sido un placer estar acá contigo. Esperemos tenerte en un siguiente programa. Claro que sí, muchísimas gracias. A ti, Katia. Ya, bueno, querido público, hemos llegado a la parte final y enseguida retornamos. ¿Estás en compañía de tu programa? Aprendiendo en comunidad. Más de 16 años que Sociedad San José y Canadian Feed the Children están trabajando y apoyando a la niñez y juventud de las zonas periurbanas de la ciudad de La Paz. Los programas de largo plazo en educación, seguridad alimentaria, tecnificación y medios de vida garantizan que los participantes logren habilidades que les permiten salir del ciclo de vulnerabilidad y cambiar el rumbo de sus vidas y de sus familias. Cientos de corazones canadienses se enfocan en niñas y niños bolivianos que crecen en ambientes armoniosos, aprendiendo que la educación puede estar basada en el amor, entendiendo que su alimentación puede ser saludable y que eso fortalece su desarrollo en todas las áreas de sus vidas. Son más de 370 niñas, niños, jóvenes que están logrando importantes cambios y transformaciones, pero además sus familias se suman con voluntad para cambiar de dirección el curso de sus vidas. Gracias, Canadian Feed the Children, por ser parte de las voluntades que cambian vidas.
Estás en compañía de tu programa Aprendiendo en Comunidad. Continuando con el programa, querido público, sin antes invitarles, ¿no?, a que revisen nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Sociedad San José, en Facebook e Instagram como Sociedad San José. También, si tiene alguna consulta de los temas que vamos a hablar, también puede escribirnos al número de WhatsApp 697-61099. Les repito, 697-61099. Hoy tenemos una invitada muy especial, la ingeniera agrónoma Mariela Rivera, quien es responsable de agricultura urbana dentro de la Fundación Alternativas. Bienvenida, licenciada. Hola, ¿cómo estás? Un gusto que me hayan invitado a su programa. El gusto es nuestro, licenciada. Pues comencemos. Hoy vamos a hablar con nutrición saludable, licenciada. ¿Qué nos puede mencionar? ¿Qué nos puede contar acerca de nutrición saludable? Bueno, yo no soy nutricionista, pero puedo hablarles acerca de cómo la producción orgánica realmente puede mejorar tu salud, cómo la producción orgánica mejora no solamente la salud del consumidor, sino también del productor. Y bueno, hablar un poco acerca de cómo nosotros tenemos que cuidar nuestra alimentación, mejorar un poco aquello que nosotros consumimos y saber elegir muy bien nuestros alimentos al momento de realizar las compras. Claro que sí, es muy importante, ¿no? Cultivar también lo que es la nutrición saludable, la comida saludable, la alimentación saludable en sí. ¿Y qué nos puede mencionar acerca de la producción? Como usted decía, no soy nutricionista, pero sabemos que usted está encargada de producir estos alimentos. Entonces, ¿cómo es una producción saludable? ¿Qué alimentos la familia debe consumir, por ejemplo? Nosotros lo que hacemos es practicar la agricultura urbana. Nosotros producimos nuestros propios alimentos en el municipio de La Paz, en el Huerto Orgánico La Cauta, con 40 familias. ¿Por qué nos interesa tanto a nosotros aprender a producir nuestros propios alimentos? Uno, para realmente poder nosotros aprender a cómo alimentarnos, ¿no? O sea, aprender a cómo es que se produce aquello de lo que nos estamos alimentando todos los días, el sacrificio que conlleva, el trabajo que es la producción de estos alimentos en pequeña escala, porque claro, nosotros no manejamos terrenos grandes, vivimos en espacios urbanos. Entonces nosotros hacemos esta práctica dentro de todo lo que es enseñar a las personas a producir sus propios alimentos de manera orgánica, amigable con el medio ambiente. Cuando nosotros pensamos en productos orgánicos, muchas veces pensamos en que es para cuidar solo al medio ambiente. No, en realidad la producción orgánica, además de cuidar al medio ambiente, está cuidando nuestra salud, porque la producción convencional de alimentos lo que hace es producir alimentos a base de pesticidas, de pesticidas que tienen muchos componentes químicos. Y yo siempre les digo, ok, si esto han utilizado para matar a un insecto, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no nos va a hacer daño a nuestra salud, ¿no? Porque, por ejemplo, el raticida no mata solo ratones, el raticida realmente mata también personas. Entonces pasa lo mismo con muchos productos a los que se les aplica pesticidas, ¿ya? Entonces la producción orgánica te enseña cómo producir alimentos sin este uso de pesticidas y obviamente hace que el producto que tú vas a consumir sea más saludable. También cuando tú estás cultivando tus propios alimentos, tú tienes el conocimiento de cómo está siendo producido, cómo lo estás abonando, cómo lo estás regando, cómo lo estás cuidando. Además de que tienes la ventaja que puedes cosechar este producto cuando el producto se encuentra realmente maduro, cuando el producto tiene todos los nutrientes que te puede ofrecer. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, tomates del mercado, estos tomates han sido cosechados en verde, ¿ya? Para que con el tiempo vaya madurando y dure más tiempo en el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, no ha conseguido cumplir todo su ciclo en la planta y así absorber todos los nutrientes que te podría ofrecer. Entonces, realmente producir tus propios alimentos te da muchas ventajas, sobre todo cuando pensamos en lo nutritivo que va a ser este producto y la inocuidad que este producto va a tener. Claro que sí, consumir productos, como usted decía, de una producción orgánica hace también bien a la salud. Entonces, quería preguntarte también cómo es que se ha ido fomentando la producción orgánica en las familias o en las personas que han sido parte de huertos urbanos. Bueno, algo bien interesante que pasa cuando comienzas a practicar la agricultura urbana
es que realmente uno, puedes adquirir nuevos conocimientos hacia cómo cultivar tus plantas de manera orgánica. Y dos, empiezas a generar conciencia acerca de que, ya, entonces yo no quiero que este producto, no sé, tenga baigón encima. Somos personas urbanas que sabemos que el baigón nos hace daño, pero cuando pensamos en un baigón para las plantas, realmente decimos, ¿en serio algo parecido a esto le ponen a la planta antes de que la consuma? Entonces, hay de verdad bastante, no hay mucha resistencia de las personas urbanas hacia la producción orgánica, al contrario, realmente hay mucha aceptación, ¿no? Dicen, ya no, sí, yo quiero aprender esto de manera orgánica para cuidar mi salud, para tener un producto natural. Y después, así como algo colateral, viene el tema de que se dan cuenta de que no puedes tener una producción orgánica sin cuidar el medio ambiente. Entonces, además de producir de manera orgánica para comer algo inocuo y nutritivo, también estás ayudando al medio ambiente, cuidándolo, ¿no? Evitando el uso de estos productos nocivos. Claro que sí, como usted decía, la producción orgánica, cuidar también, ¿no? De nuestros alimentos, de lo que se va a consumir. Y también tenemos, bueno, el rol de los padres, por ejemplo, en la alimentación en el hogar. Es la madre la que está encargada, ¿no? En alimentar a los hijos, al esposo, y etcétera. Entonces, ¿qué papel juegan los padres respecto a la alimentación? Uy, eso realmente es una pregunta bien, bien difícil, porque los padres son quienes deciden la alimentación de los hijos. Lo que come el papá es lo que come el hijo y así nomás funciona. O sea, si el papá ha decidido que va a comer todos los días en la cena Coca-Cola con pollo a la broste, pero así todos los días, el hijo lo tiene que asumir. Entonces, el rol que juegan los padres, la mamá y el papá en el tema de la alimentación es bastante grande, ¿no? Y además es un tema bastante fuerte porque los niños imitan, eso es lo que hacen. Y cuando tú vas creciendo, empiezas a pensar, o sea, cuando eres niño, tú haces totalmente lo que hace el papá. Entonces, eso es lo que tú vas asimilando como normalidad, ¿no ve? Pero claro, si los papás te enseñan que lo normal es cultivar tus propios alimentos, tener en tu casa una macetita con, no sé, manzanilla que tú puedes cosechar, entonces los niños van creciendo y dicen, esto es lo más normal del mundo, entonces yo también tengo que tener ahí mi macetita para poder cosechar mis alimentos. Yo tengo que comer en mi plato más verduras, porque así se come, ¿no? Las verduras es lo que me hacen una persona fuerte, una persona sana. Entonces, definitivamente el rol de los padres es muy, pero muy importante. Y tú hablabas acerca del rol de la mamá. Definitivamente, desde que nacemos, la mamá es la primera proveedora de nuestro alimento. Y cuando se empiezan a conformar las familias, son las mamás quienes deciden, ¿no? Quienes deciden qué se va a comer, qué se va a comprar, qué se va a cocinar. Entonces, yo pienso que mucho de aquello que las familias consumen o aquel hábito que nosotros generamos al momento de consumir alimentos, definitivamente es un rol bastante duro que se le ha dado a la mamá. Entonces, hablando de eso, justo mira que tocamos el tema de mamás, el mes de octubre vamos a tener talleres de nutrición familiar dirigido a mamás, ¿ya? Entonces vamos a estar aprendiendo un poco acerca de cómo nosotros deberíamos nutrirnos y nutrir a la familia, porque definitivamente la mamá es quien manda al momento de comer, pero muchas veces también es complicado porque es bien difícil pensar todos los días en qué voy a cocinar, es súper complicado. Entonces vamos a estar haciendo un taller respecto a eso, primero hablar acerca de nutrición y luego de qué preparar con los insumos que tenemos disponibles en casa y cómo equilibrar la alimentación en la casa y cómo diversificar también la alimentación en la casa, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando que estábamos hablando de lo difícil que es alimentar a la familia. No, claro que sí. Bueno, aprovechando también que estás haciendo la invitación, pues cómo puede tal vez una madre inscribirse a estos talleres? ¿Cómo podríamos acceder a ello?
Ok. Bueno, vamos a estar publicando estos talleres, todavía vamos a publicarlo la siguiente semana. Lo estamos haciendo de la mano de NutriNiños SRL. Estas son nutricionistas especializadas en estos temas de la alimentación familiar, sobre todo porque trabajan con niños y ese es el rol difícil, ¿no? De la mamá y del papá, que los niños imitan. Entonces, vamos a sacar recién nuestra publicación, pero pueden verla en nuestras redes o también a partir de la siguiente semana comenzar a llamar al teléfono 732-58-314 para inscribirse. Estos talleres van a ser totalmente gratuitos, entonces sí tenemos mucho, mucho el interés de que muchas mamás se inscriban y a partir de esta experiencia también vamos a hacer talleres para aprender a preparar alimentos en casa con los productos del subsidio, aprender cómo de verdad estos productos del subsidio se comen, se manejan, se utilizan, se preparan, porque a veces nos dan cosas en el subsidio que no conocemos. Entonces decimos, no, yo no sé ni cómo se prepara esto, porque claro, nunca me han enseñado a comerlo, ¿no? Y después vamos a estar también haciendo talleres acerca de menús para diabéticos. Interesante, sabemos que va a ser un éxito. Por otro lado, también quisiéramos preguntarle al momento de elegir un producto, ¿cómo es que eligen cómo sembrar? Siempre nosotros tenemos que pensar en qué es lo que queremos comer, ¿no ven? Y bueno, existen en nuestra gastronomía, existen en los mercados y existe para cultivar diferentes variedades de hortalizas, ¿no? Estamos hablando de hortalizas de hoja, hortalizas de fruto, hortalizas de raíz, hortalizas de tubérculo. Entonces, siempre nosotros tenemos que diversificar, uno, por la parte que te vas a comer y dos, por aquel nutriente que le va a dar a tu cuerpo, ¿no? Entonces siempre tenemos que pensar que los colores de las hortalizas son las que definen en qué vitamina es rico es rico este producto. Entonces tenemos que diversificar al momento de sembrar, pensar en colores, pensar en formas, y bueno, es así como tú puedes ir armando tu huertita y pensando qué voy a sembrar. Claro que sí es importante también producir nuestros propios, tal vez frutos, verduras, hortalizas, como decías, en casa. ¿Cómo podemos tal vez darles pequeños consejos o tal vez pequeños tips a las madres más que todo que quisieran tal vez empezar con esto, de poder sembrar por lo menos algo, un fruto, como le decía, en casa? Bueno, primero es pensar un poco en el espacio que tenemos. Algunas personas dirán, no, yo no tengo espacio. De verdad, si no tienes espacio, un jardín, un patio, siempre puedes aprovechar tus paredes, puedes aprovechar tu ventana, puedes aprovechar algún espacio que tengas dentro de la casa donde llegue el sol. Es importante también pensar en las horas de luz solar. Si vas a elegir un lugar, al menos tiene que existir 3 horas de luz solar para cultivar, pero siempre pueden hacerlo en macetas. Ya siempre se puede cultivar en macetas, sobre todo hortalizas que no tienen raíces profundas y que son pequeñas, se pueden cultivar en macetas sin ningún problema. Otra cosa importante en la que hay que pensar es en el agua. Necesitan las plantas que las reguemos y más bien en los espacios urbanos tenemos acceso a este recurso. Pensar también en el suelo, ya pensar en la tierra tiene que estar bien preparada para poder garantizar una buena producción. Y bueno, como estábamos hablando hace un rato, pensar muy bien en aquello que nosotros vamos a comer. Por ejemplo, si a mí no me gusta la espinaca, aunque tengo que comer todo, pero a un inicio, si estoy empezando y no me gusta la espinaca, no voy a empezar con espinaca. Ya con el tiempo, cuando agarre más experiencia y realmente agarre esa conciencia de lo lindo que es producir y luego comer lo que he producido, ya nos estaremos animando por otras cosas que no nos hemos animado a probar antes. Bueno, licenciada, desde su experiencia que tuvo con la producción de productos orgánicos, ¿qué productos recomienda sembrar en casa para nuestros niños? Bueno, en realidad yo recomiendo que siembren todo, absolutamente todo lo que puedan sembrar para los niños, porque les comento que no se trata tanto de qué es el producto que estás poniendo ahí para darle a tu niño, sino de que cuando el niño es parte de la producción, háganlos parte de la producción, háganlos parte de que rieguen, de que toquen la tierra, de que siembren. Es increíble cómo el niño la cosecha se la quiere comer. O sea,
Si es un nabo y a tu niño no le gusta el nabo, pero ha cultivado el nabo, el niño va a querer comer ese nabo. Entonces, más allá de decir qué es lo recomendable para que un niño cultive, háganlo parte de cultivar. Cultiven con los niños. Eso es algo que va a generar mucho cambio en los hábitos alimenticios del niño y de la familia. Claro que sí, qué buena recomendación, licenciada. Bueno, ahora hablemos de la producción en el área rural, en el área urbana sabemos que es diferente. Entonces, ¿cómo producimos, por ejemplo, en el área urbana? Comencemos por ahí. Bueno, en el área urbana tenemos muchas más ventajas que en el área rural. Cuando practicamos la agricultura urbana, nosotros primero tenemos acceso a agua, segundo, tenemos alcance a los insumos, tenemos semillerías, tenemos para comprar tierra, tenemos para comprar abono, tenemos acceso a estos insumos. Y bueno, tercero también, nosotros cultivamos en espacios más pequeños. Nosotros no estamos cultivando en 2 hectáreas, en 3 hectáreas, en 4 hectáreas. Entonces, tenemos la facilidad de poder producir de manera orgánica. Entonces, practicar la agricultura urbana nos ayuda también a nosotros como personas de la ciudad a entender el arduo trabajo que hacen nuestros productores en el área rural. Y una vez que nosotros los consumidores empecemos a cambiar nuestros hábitos alimenticios y empecemos a pedir productos orgánicos, es cuando nuestros productores rurales también, o sea, cuando hay demanda, hay oferta. También van a empezar a cambiar la forma de producir porque van a ver que las personas, los consumidores, queremos producir productos orgánicos, ¿no? Y lo bueno es que la práctica de la agricultura urbana también te genera esa conciencia de que quieres un producto orgánico. Entonces, empezando nosotros, es que sí, de a poquito, de gotita a gotita, vamos a empezar a cambiar hábitos y vamos a empezar a cambiar muchas formas de producción que existen. Muy interesante, licenciada. Claro que sí, deberíamos empezar sí, desde el hogar, digamos, con una pequeña maceta, una arveja. Entonces, para ello quisiera preguntarle, el clima, nosotros podemos adecuar el clima, tenemos que tomar ciertas medidas tal vez para ello, el clima no importa. Bueno, en realidad les comento que nosotros producimos aquí en la ciudad de La Paz, ¿ya? Eh, Estamos en una ciudad bastante alta. Muchas veces nos han dicho, seguro tienen carpas solares. Y sí, bueno, o sea, sí tenemos carpas solares, pero son muy pocos los espacios que tenemos con carpa solar, porque les comento que del 100% de productos que nosotros encontramos en el mercado, de las hortalizas que encontramos, el 70% se puede cultivar sin uso de carpa solar. Entonces, realmente hay mucho desde donde podemos elegir para cultivar. Ahora sí, hay cultivos como por ejemplo el tomate, que va a necesitar una carpa solar, sobre todo en zonas altas. Nosotros cultivamos en Cotauma y se puede adecuar. Por ejemplo, nosotros en casa, con 3 plantas de tomate, por ejemplo, si somos una familia de 4, de 6 personas, con 3 plantas de tomate tenemos suficiente para estar cosechando. Entonces, estas 3 plantas de tomate, si están en maceta y necesita calor, uno, lo puedes tener dentro de la casa, así detrás de una ventanita, o puedes hacerle su propia carpita a la maceta, que no es caro, no es difícil para nada, ¿no? Si imagínate una maceta y ponerle ahí su propia carpita. Entonces, no es mucha inversión ni de tiempo ni de nada que se puede hacer para tener estos productos que nos antojan, que sí o sí necesitan carpa solar. Eh, pero sí, nosotros sí podemos jugar mucho con la frecuencia de riego, podemos jugar mucho con cómo preparamos el suelo, podemos jugar mucho con aclimatar el espacio. Entonces, no es difícil. Y como tú decías, se puede empezar con una maceta. Y las plantas realmente te permiten, de verdad, intentar echando a perder. Así que si lo echas a perder, puedes seguir intentando hasta de verdad volverte un experto, pero la van a lograr. No existe el tema de, no, yo tengo mala mano para las plantas. No es mala mano, es falta de experiencia nomás. Bueno, licenciada, hemos llegado a la parte final ya de este sector. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos, ¿no?, toda esta información que realmente es muy valiosa. También sabemos que como mencionaba, ¿no?, va a haber un taller o una capacitación en octubre. Entonces sabemos también que ahí sabemos que se va a incorporar lo que son recetas saludables. Quisiéramos tal vez invitarle para un siguiente programa, venga a compartirnos la experiencia y también darnos
estos tips o estas recetas para poder emitir a nuestro público. Claro que sí, no, yo encantada, de verdad. Gracias por la invitación. Y sí me gustaría una vez más decirles que estos talleres se van a llevar a cabo a partir de la segunda o tercera semana de octubre. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Huerto Orgánico La Cauta, _HOLU, y ahí van a ver un poco acerca de las actividades que tenemos para que puedan aprender a cultivar, para que puedan aprender a preparar los alimentos. Me gustaría mucho poder asistir a este programa para hablar un poco acerca de lo que van a hacer estos talleres, y puedo venir también con la nutricionista, con la licenciada Eliana Álvarez, que va a ser parte de estas capacitaciones para que hablemos un poco acerca del tema también, ¿no? Entonces, muchas gracias una vez más por la invitación y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Claro que sí, licenciada, está hecho el compromiso. Hasta una siguiente oportunidad. Bueno, querido público, retornamos enseguida. ¿Estás en compañía de tu programa? Aprendiendo en comunidad. Hemos llegado a la parte final del programa y hoy hemos hablado de varios temas, diversos temas acerca de nutrición, de alimentos, cómo producir comida sana desde casa. Hemos visto que no es necesario tal vez contar con un ambiente cálido. Nosotros vivimos en la ciudad de La Paz y a veces pensamos que es necesario tal vez tener un clima cálido para poder producir alimentos en nuestras casas. Tal vez pensamos que necesitamos espacios extensos, pero no es así. Ya las especialistas mencionaban que con el simple hecho tal vez de agarrar una pequeña maceta, solamente sacar 3 horas al día estas macetas para que nuestros productos, nuestros alimentos y productos orgánicos puedan crecer en nuestras propias casas. No es necesario un ambiente amplio. Por otro lado, también nos hablaba la especialista Catherine acerca de la alimentación saludable de nuestros niños. Cuán importante había sido la lactancia en pequeños. También cuán importante es la alimentación saludable en nuestros niños preescolares. Y más que todo, evitar que nuestros niños también consuman, ¿no?, alimentos como helados, chocolates que dañan el organismo de ellos. Por otro lado, querido público, quiero hacerles la invitación para que puedan visitar también nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Sociedad San José, en Facebook e Instagram como Sociedad San José. También pueden comunicarse a nuestra línea de WhatsApp el 697-61-091. Repito, 697-61-091. Mi nombre es Mónica Torres. Hasta una siguiente. Aprendiendo en comunidad. Un programa para toda la familia. Un programa de Sociedad San José Por Radio María.